Pastrana fue el último presidente elegido en el marco de lo dispuesto por el Frente Nacional. En 1970 el gobierno comenzó a desmantelar la estructura del programa de conformidad con la reforma constitucional de 1968. La paridad entre partidos para la conformación de los órganos legislativos y la exclusión de partidos no tradicionales ya no tendría vigor a partir de ese momento. Estos cambios también entraron en vigencia a nivel nacional en 1974, al tiempo que se preparaba la elección del sucesor de Pastrana. La liberalización del sistema político sin las restricciones que para el ejercicio del poder se habían impuesto cuando estaba en vigor el programa del Frente Nacional dio un nuevo aire a aquellos movimientos que se habían estructurado al margen de este esquema. No obstante, y a pesar de que la ANAPO se declaró como partido oficial en 1971, su popularidad y fuerza electorales se encontraban menguados. María Eugenia Rojas, candidata por la ANAPO en las elecciones presidenciales de 1974, recibió menos del 10% de los votos. Después de la muerte del general Rojas Pinilla en 1975, el partido continuó perdiendo fuerza y aunque se alió con otros movimientos marginales, obtuvo resultados poco significativos en las urnas. Pastrana calificó su programa de gobierno como el Frente Social, asumiendo la mayor parte de las políticas llevadas a efecto por su predecesor. Sin embargo, se apartó de esta línea en dos áreas de la política económica, a saber, la reforma agraria y la consideración del sector de la construcción, que Pastrana creyó era el sector líder de la economía. Aunque las propuestas de Pastrana en cuanto a reforma agraria incluían promesas de redistribución territorial, los grandes terratenientes se opusieron a las mismas. El desarrollo de las negociaciones entre terratenientes en cuanto a intereses agrícolas y propuestas que sobre el particular hacían las diversas facciones de los partidos políticos, se impone el criterio de la productividad sobre el de la redistribución como prioritario en la política agraria. El gobierno otorgó concesiones importantes a los agricultores en cuanto a las bases para el cálculo de ingresos e impuestos inmobiliarios. También garantizó que las nuevas fuentes de crédito se destinaran a la modernización del sector agrícola a través de líneas de crédito capital intensivas. En política industrial, Pastrana decide que la construcción es el sector líder para generar empleo y crecimiento económico. La administración abogó por utilizar el gasto público en proyectos de construcción como motor de crecimiento para la economía, por su capacidad de generar empleo y de ingresos, y por extensión por su influjo en la dinamización de la demanda por artículos producidos en el país. Pastrana alentó la inversión privada en el sector de la construcción mediante la creación de la denominada Unidad de Poder Adquisitivo Constante, UPAC, sistema mediante el cual una inversión mantiene su poder al considerar los efectos financieros de la inflación en la fórmula que aplica. El sistema UPAC se extendió a muchos otros sectores de la economía, como a los seguros de vida, los salarios y los precios. La combinación del sistema UPAC y la enorme inversión en la construcción estimularon la economía y generó efectos incrementales sobre la tasa de inflación, que alcanzó un 27% en 1974. La actividad guerrillera continuó fortaleciéndose durante la administración de Pastrana. En 1972, otro grupo guerrillero, el Movimiento 19 de Abril, M19, hace su aparición. El movimiento toma su nombre a partir de la fecha en que Rojas Pinilla, según los críticos, fue despojado del poder de manera fraudulenta cuando era derrotado por Pastrana. A pesar de que el M19 pretendía ser reconocido como el brazo armado de la ANAPO, la organización de Rojas Pinilla desautorizó cualquier conexión con el grupo guerrillero. El Partido Liberal y el Partido Conservador se mostraban en este momento débiles, divididos en facciones y mal organizados al final de la existencia del Frente Nacional, debido a que, dadas las circunstancias, los partidos políticos no estaban en posición de confrontar como históricamente lo habían hecho. Colombia logra una transición pacífica hacia un sistema más abierto. El principio de reparto del poder se mantuvo, a pesar de que al presidente se le permitía seleccionar a sus representantes directamente para ocupar los cargos políticos si la oposición se abstenía de participar en su gobierno. La experiencia del Frente Nacional, la ausencia de gestión en los partidos para organizarse y las migraciones masivas del campo hacia las zonas urbanas que debilitaron las afiliaciones a los partidos se mostraron como factores incidentes en la disminución de la probabilidad de violencia intrapartidista. Este debilitamiento de la identificación partidista
surgió como una consecuencia imprevista de la estructura impuesta por el Frente Nacional, en la que la lealtad al partido era menos importante que el apoyo a una facción en particular. Además, la rápida urbanización y la industrialización habían contribuido a erosionar las bases tradicionales de apoyo partidista, porque los militantes liberales se fueron trasplantando hacia otras comunidades conservadoras. El periodo posterior al Frente Nacional se caracteriza por una brecha creciente entre los temas inscritos en las agendas de las élites políticas y las demandas, preocupaciones y expectativas de la población. Después del Frente Nacional. La erosión de los lazos entre las élites y las masas también se manifiesta en los altos índices de abstencionismo electoral, los crecientes niveles de apatía política de masas y el cinismo, la aparición de un voto de cambio urbano y la desconfianza generalizada hacia las instituciones políticas de la nación, sumados a la ausencia de liderazgo. La imagen de las masas para ganar confianza en las élites se vio empañada por el fracaso de estas para poner en vigor las reformas prometidas y por los presuntos vínculos que empiezan a verse entre algunos dirigentes políticos y el tráfico de drogas. Los mecanismos tradicionales de control político y la afiliación a los partidos perdieron su eficacia, especialmente en las zonas de rápido crecimiento urbano, como consecuencia del gamonalismo y el clientelismo. El fracaso del gobierno para dar cabida a los nuevos grupos y clases sociales que habían surgido durante el proceso de modernización del país generó una creciente alienación de las masas frente a los dirigentes políticos y movimientos de expresión que toman cuerpo en otras formas de militancia política. Así, Colombia experimentó una radicalización de los movimientos campesinos, un aumento de las protestas urbanas, una inquietud cada vez mayor dentro del movimiento obrero urbano y un aumento en la actividad de guerrilla rural y urbana. El descontento popular con la gestión del gobierno en los asuntos de la economía continuó a pesar del crecimiento económico sostenido y el alto ingreso de exportación primaria a mediados de la década de 1970. El periodo posterior al Frente Nacional se inicia en medio de unas altas tasas de inflación y desempleo que alimentaron el descontento social y obligaron al gobierno a aplicar impopulares medidas de austeridad antiinflacionaria. Las políticas posteriores aplicadas para generar empleo mediante el aumento del gasto público en proyectos de construcción e infraestructura generó incrementos sustanciales en la deuda nacional que no se compadecieron con los resultados previstos para aliviar el problema del desempleo. En la medida en que el boom del café declinó, las tasas de crecimiento de la economía del país disminuyeron drásticamente durante el periodo 1978-1982. La economía subterránea, alimentada por el narcotráfico y el cultivo de marihuana, socavó los esfuerzos del gobierno para controlar la inflación